A veces lo que parece pequeño esconde algo inmenso. A veces lo que el mundo descarta es justo donde Dios comienza su obra más grande. Belén no impresionaba a nadie, pero desde ese lugar olvidado Dios prometió levantar al rey que su pueblo necesitaba. ¿Qué significa eso para nosotros? Hablemos de esto hoy. Cristo es la Navidad. Cristo ha venido a nosotros. Cristo nació. Él en sí mismo es el mayor regalo que uno puede tener. Navidad es el niño de Belén, ese niño que creció, vino enfocado en una misión que fue ir y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que nuestra vida cambie y tenga el sentido que verdaderamente Dios quiere para cada una de sus criaturas. Cristo nació, pero ¿con qué propósito nació Cristo? Nació con el propósito de limpiar nuestros pecados. Con su sangre preciosa, Él vino a restaurar esa comunión que nosotros necesitábamos tener con Dios. Cristo nos trae verdadera paz, verdadero gozo, verdadera justicia, porque Él nos ha salvado y ahora pertenecemos a Dios. Navidad es la salvación en Cristo. Y el nuevo nacimiento. Navidad puede ser cualquier día, siempre que Cristo nazca en nuestros corazones. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de nuestra serie de Navidad titulada El Rey Pastor de Belén, el Evangelio según Miqueas. En esta jornada nos detenemos a ver cómo la Biblia, antes de llevarnos al pesebre, nos invita a enfrentar nuestra ruptura espiritual para despertar en nosotros un anhelo más profundo por Cristo. Y a través de estos episodios veremos que el juicio de Dios no busca destruirnos, sino prepararnos para la esperanza, que es la restauración que solo el Rey que nació en Belén puede traer. Hoy vamos a detenernos en una tensión sorprendente. Cómo Dios puede comenzar su obra más grande precisamente donde el mundo no ve valor alguno. Veremos a un pueblo pequeño, una promesa antigua y un rey cuyo origen humilde esconde algo mucho más profundo de lo que parece. Y mientras seguimos el hilo de esta historia, descubrirás por qué esa promesa sigue hablándonos con tanta fuerza hoy, incluso en los lugares más inesperados de nuestra propia vida. Si tienes una Biblia, busca Miqueas 5:2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Cuando pensamos en poder, influencia y grandeza, casi nunca pensamos en lugares pequeños. Pensamos en capitales, en centros de poder o de comercio, en nombres famosos. Pero muchas de las obras más grandes de Dios comienzan en lo que el mundo considera insignificante. Así estaba Judá en tiempos de Miqueas, rodeada de enemigos y amenazas, con líderes corruptos, con un pueblo temeroso e inestable. Parecía que la historia del pueblo de Dios se encaminaba al fracaso. Ahora, en cuanto a la política y los poderes mundiales de esa época, no eran nada. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios levanta a Miqueas para anunciar juicio. Sí, pero también una promesa muy impresionante. De un pueblo pequeño, despreciado, saldrá el rey que su pueblo necesita. Ayer vimos la necesidad y la razón del juicio. Dios se preparaba para juzgarlos por 3 fallas muy específicas. Habían rechazado su pacto, habían rechazado sus mandamientos y habían rechazado su consejo. A pesar de las advertencias de Miqueas, el pueblo continuaba en su rebelión, alentada por los mensajes llenos de esperanza de los falsos profetas que los rodeaban. Y es en medio de esa rebelión y el juicio inminente que llega la promesa.
Dios promete un rey, pastor humilde que vendrá de Belén, que gobernará, dice la Biblia, en la fuerza del Señor y que Él mismo será la paz de su pueblo. Hoy vamos a ver cómo esta promesa navideña se cumple en Jesucristo y qué significa tener a un rey pastor que es nuestra paz. Ahora vamos a leer juntos Miqueas 5 del 2 al 5, la primera parte, y esta es la palabra del Señor. Dice así: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Amén. Esto fue Miqueas 5 del 2 al 5a. A la luz de este texto, veamos primero el origen humilde del rey. Primero, Dios dirige nuestra mirada a un lugar muy específico, Belén. Aunque el rey David nació en este pequeño pueblo y fue ungido ahí por el profeta Samuel, nunca había sido un lugar de gran importancia. Sin embargo, se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Raquel, la esposa de Jacob y madre de los patriarcas José y Benjamín, fue sepultada cerca de allí según Génesis 35:19. La concubina del levita de Jueces 19 provenía de Belén, al igual que Elimelech y Noemí, cuyos hijos fue el primer esposo de Ruth. Y fue en Belén donde Ruth, ya viuda, conoció a Boaz, su futuro esposo. Y Ruth y Boaz resultaron ser los bisabuelos del rey David. Ahora, Belén tenía cierta relevancia por su conexión con estos personajes bíblicos clave, pero no era impresionante en absoluto. Carecía de importancia estratégica, económica y política. Aún así, Dios lo destaca y anuncia que de allí saldría el gobernante de su pueblo. Y es maravilloso considerar que Dios se deleita en usar lo pequeño. Los seres humanos buscamos grandeza, números, recursos, plataformas. Pero, ¿qué busca Dios? Una y otra vez escoge lo débil y lo que no es para avergonzar lo fuerte. Así fue con David, el joven pastor de ovejas de Belén, que llegó a ser el gran rey de Israel. Y así es ahora con Jesús, el hijo de David prometido. Ahora, ese origen humilde no es todo. Hay algo más que el profeta nos dice acerca de este rey prometido. Escúchame. Miqueas nos habla de un gobernante cuyo origen es desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, este que nacerá en Belén no comienza a existir en ese momento. Nacerá como un verdadero hombre, pero su existencia se remonta a la eternidad. ¿Cómo es posible? ¿De quién estará hablando? Solo una persona encaja con esa descripción. El Hijo eterno de Dios, que en la plenitud del tiempo se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que comienza con estas palabras. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Ahora, este es aquel cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, como dice Miqueas. La Navidad entonces nos pone frente a este misterio. El Rey eterno se hace niño en un pueblito olvidado, y el que sostiene el universo con su poder se deja sostener en brazos humanos. A María le nace uno que es infinitamente mayor que ella. Ese es el Rey que Dios promete, humilde en su venida, pero infinito en su grandeza, en su ser y con dignidad eterna. Ahora, si este Rey viene de un lugar pequeño, ¿qué hará cuando llegue?
Miqueas nos dice que será un pastor para su pueblo. Veamos ahora el ministerio del rey pastor. El texto dice que Dios los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz, la que ha de dar a luz. Es decir, habrá disciplina, habrá tiempos de espera, habrá dolor, pero no es un abandono definitivo. Es un trato santo de Dios para purificar y preparar a su pueblo. ¿Cómo se desarrolló ese trato? En los años antes del nacimiento de Jesús, Israel pasaría por muchas pruebas. Las profecías de Miqueas se cumplirían en 2 etapas antes del nacimiento de Cristo y también apuntan a un cumplimiento en el día final. Primero, se cumplen cuando Asiria invade el reino del norte y conquista Samaria, su capital, en los años 722 o 721 a.C. y deportan a muchos israelitas y repoblan la región con extranjeros. Ahora, ese colapso político y religioso corresponde al castigo por la idolatría y la infidelidad del pueblo al pacto. Algunos pasajes como Miqueas 5 del 5 al 6 hablan de la invasión asiria y a la vez de la liberación de parte de Dios. Esto encaja con el asedio asirio de Judá en tiempos de sequías. Muchas ciudades de Judá fueron devastadas, pero Jerusalén no cayó, porque Dios intervino en respuesta a la oración y el arrepentimiento. Y así que Miqueas combina un juicio real con una salvación sorprendente, pero temporal. Miqueas también profetiza que Sión será arada como un campo y Jerusalén quedará en ruinas a causa de sus líderes corruptos, profetas y sacerdotes. Especialmente lo vemos en Miqueas 3 del 9 al 12. Y esta palabra se recuerda más tarde en tiempos de Jeremías como verdadera profecía del Señor. Su cumplimiento llega con invasiones babilónicas. Judá es golpeada una y otra vez y finalmente en el año 586 a.C., Jerusalén y el templo son destruidos. Y el pueblo es llevado al exilio, tal como Miqueas anticipa. Ahora, lo que Miqueas indica es que después de este tiempo, Dios reunirá al remanente alrededor de este rey prometido. Aquí vemos algo tremendo, mi hermano. Piénsalo. Aún la disciplina de Dios tiene como meta la restauración. Amén. El Señor no juega con su pueblo, pero tampoco lo suelta por completo. Lo corrige para luego reunirlo y afirmarlo en Cristo. Tal vez tú llegas a esta Navidad sintiendo la mano disciplinadora de Dios. Circunstancias duras, convicción de pecado, puertas cerradas. Recuerda, la disciplina de Dios con frecuencia es la antesala de su obra restauradora en tu vida. Es importante notar que este tiempo de abandono duraría hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Cuando nace Jesús, el tiempo se cumple y comienza la restauración del pueblo de Dios. Ahora Miqueas añade, entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Esto es tremendo. Pero aquí surge una pregunta. Muchos judíos creyeron en Cristo, pero la mayoría los rechazó. Entonces, ¿quiénes son el resto de sus hermanos? Vamos a pensar en esto. En Juan 10:16, Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Mi hermano, esas otras ovejas somos nosotros los gentiles que hemos creído en el Mesías prometido a Israel. Dios nos ha llamado desde todas las naciones para hacernos parte de su pueblo escogido. Es asombroso pensar que tú y yo, si hemos creído en Cristo, estamos incluidos en esta profecía. Esa es pura gracia. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Ahora siguiendo. Miqueas describe a este rey como un pastor que se mantiene firme y que pastorea a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. No es un líder débil, sujeto a caprichos humanos.
Es un pastor que permanece de pie, que no huye, que no abandona a las ovejas en medio del peligro. Mi hermano, este es Jesús, el buen pastor. Él conoce a las suyas, las llama por nombre y da su vida por ellas. No somos ovejas seguras porque seamos fuertes, sino porque tenemos un pastor que gobierna en la fuerza del Señor. Esta estabilidad depende no de nuestra capacidad de aferrarnos a Él, sino de su poder para sostenernos en Él. Amén. Ahora, la promesa termina diciendo que el pueblo habitará seguro, porque ahora este rey será grande hasta los confines de la tierra. Donde quiera que su reinado se extiende, allí hay verdadera seguridad para el pueblo de Dios. Y eso nos lleva al corazón del texto. Este rey pastor no solo trae paz, él mismo es nuestra paz. Veamos ahora, el rey que es nuestra paz. Miqueas declara que este rey será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y luego añade una frase corta, pero sumamente poderosa. Él será nuestra paz. No dice simplemente que traerá paz, que negociará paz, que gestionará paz. Dice que Él es nuestra paz. Piensa por un momento en todo lo que intentamos usar para encontrar paz. Estabilidad económica, salud, relaciones, control, entretenimiento. Todo eso es frágil. Todo eso se puede perder en un instante. Si dependemos de estas cosas para sentir paz, con razón vivimos con ansiedad, preocupados e inseguros. Pero la paz de Dios no es la ausencia de problemas, mi hermano. Es la presencia del Rey. Es estar reconciliados con Dios por medio de la obra de este Rey pastor. En el Nuevo Testamento se nos muestra cómo esta promesa llega a su punto máximo en la cruz. Allí, el niño que nació en Belén, ahora hombre, carga con el pecado de su pueblo. Lleva sobre sí la ira que merecemos. Hace la paz por medio de su sangre. Y por eso podemos decir que nuestra paz no depende de circunstancias, sino de una persona. Mientras Cristo viva y vive para siempre. Mientras Cristo reine y reina para siempre e interceda por nosotros, no deja de hacerlo. Nuestra paz está asegurada. Qué bueno es eso, ¿verdad? Y Él vive para siempre, reina para siempre. Y su sacrificio es perfecto y completo. En la Navidad celebramos su primera venida, pero también miramos hacia la segunda. Todavía hay guerras, injusticias, dolor, lágrimas. Pero el Rey que ya vino, ese Rey volverá para establecer plenamente esta paz que ahora conocemos por la fe. Tú y yo vivimos entre el ya y el todavía no, aferrados a la promesa. Él será nuestra paz. Si Cristo es ese Rey pastor, que es nuestra paz, ¿cómo debemos responder hoy? Bueno, la palabra nos llama al menos a 3 respuestas. Primero, confianza. Tal vez llegas con el corazón inquieto, lleno de temores por el futuro, por la familia, la salud, la situación del país. La invitación no es a negar la realidad, sino a mirarla a la luz de quién es tu pastor. El que gobierna en la fuerza del Señor no ha perdido el control, mi hermano. Y habitar seguro significa aprender a descansar en su cuidado soberano. Segundo, sumisión. Si Jesús es el Rey pastor prometido, su reino en tu vida no es una opción. Él no viene solo a darnos sentimientos bonitos en la Navidad. Él viene a reclamar su trono en tu corazón. Y debemos preguntarnos honestamente, ¿quién manda en mi vida? ¿Cristo o mis propios deseos? Mis temores, mis proyectos. Tal vez este año el acto de adoración más profundo que puedas hacer es rendir un área específica de tu vida a su señorío. Bueno, y si rendimos un área, ¿por qué no rendirlo todo? Amén.
Tercero, misión. Si pertenecemos a este Rey Pastor, somos llamados a reflejar su carácter. En nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, estamos llamados a pastorear a otros con el mismo espíritu. Cuidar, servir, proteger, buscar la paz verdadera que nace del Evangelio. No podemos salvar a nadie, pero podemos señalar al único pastor que salva. Ahora, al cerrar, volvamos a la idea principal. Dios promete un rey pastor humilde que vendrá de Belén, que gobernará en la fuerza del Señor y que Él mismo será la paz de su pueblo. Ese rey es Jesús. Y en medio de un mundo inestable, en medio de corazones inquietos, la Navidad proclama: el rey ha venido, el rey reina y el rey regresará. Y en Él Dios nos da la paz que nada ni nadie puede arrebatarnos. Créelo. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Esto fue Coco Freeman cantando Al Mundo Paz. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al contemplar al Rey Pastor que nace en lo pequeño y gobierna con la fuerza del Señor, te invito a mirar tu propia vida a la luz de su paz. Cristo no solo trae paz, Él es tu paz. Confíale todo, que tu corazón descanse en Él. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra y por esta promesa antigua que se cumplió en Jesús. Gracias porque no nos dejaste sin esperanza. Enviaste a tu Hijo a nacer en humildad, a vivir en obediencia perfecta y a morir por nosotros en la cruz. Gracias porque Cristo es nuestro Rey Pastor. Gracias porque Él es nuestra paz. Y en este tiempo de Navidad, Señor, aumenta nuestra confianza en Cristo. Rompe nuestros ídolos de seguridad falsa y enséñanos a descansar en tu cuidado soberano, Señor. Somete nuestros corazones a tu señorío y haznos reflejar ese amor pastoral de Jesús hacia quienes nos rodean, Señor. Que esta Navidad no sea solo tradición para nosotros, sino adoración verdadera, oh Dios, al Rey que vino y que volverá. Te pido también por los que escuchan que todavía no han puesto su fe en Él. Dales hoy un arrepentimiento real y fe para creer, oh Dios, que el Rey que murió y resucitó lo hizo por ellos también. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, nuestro buen Pastor y Rey, Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana para esta serie El Rey Pastor de Belén. El Faro de Redención,
Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.